Bien, entonces iniciemos esta pequeña videoconferencia donde ustedes tenían o tienen un cuadro, una matriz de un plan de clase donde se deben incorporar los diferentes componentes del PEA. En la primera columna, como habíamos explicado la anterior semana, tienen que poner el contenido, los contenidos temáticos de un tema, cualquier tema de la asignatura que han trabajado la anterior semana. Luego tienen que formular la competencia general del tema, incorporando los 4 elementos. Vale decir, el desempeño, el contenido, el proceso y el contexto. Luego, como habíamos visto en la última sesión, hay diferentes métodos que nos permiten a nosotros desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos habíamos mencionado el método rígido, el método semirrígido, el método ocasional, y hay una gran diversidad de métodos que sirven, habíamos dicho, como un camino y trazar el camino para llegar a un fin establecido. Luego, según la competencia y principalmente el verbo, que en este caso es el desempeño, ustedes tienen que incorporar las estrategias. Es decir, con qué estrategias van a lograr alcanzar la competencia. Y luego tenían que incorporar las técnicas para estas estrategias. Y luego las actividades. Es decir, qué actividades se van a desarrollar en el aula o fuera de ella. Y asimismo los recursos o medios didácticos que se van a utilizar para, en este caso, aplicar las estrategias y las técnicas. Y finalmente habíamos dicho, van a incorporar cómo pretenden evaluar esta competencia. Y decíamos de que estos temas de estrategias y evaluación van a ser abordados con mayor profundidad cuando ustedes cursen el resto de los módulos. Y habíamos establecido de que métodos, estrategias, técnicas y actividades es una correlación de acciones, ¿no? Y que entre varios autores y muchos de ellos establecen y utilizan como sinónimos el término de métodos y estrategias, es decir, que no hacen una distinción clara entre métodos y estrategias. Lo mismo decíamos ocurre con el caso de estrategias y técnicas. Hay autores que utilizan como un sinónimo entre estrategias y técnicas, técnicas o estrategias. Pero sí las actividades, si todos concuerdan de que son todas aquellas acciones entre las cuales se ponen en acción las técnicas con determinadas personas, lugares, recursos, momentos y estrategias para alcanzar, en este caso, como dice Tobón, las competencias que nos hemos trazado. Patricia, en la anterior también videoconferencia hemos planteado justamente ejemplos, hemos trabajado ejemplos en el área de medicina, hemos trabajado ejemplos en el área de administrativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, pueden utilizar un método rígido, ¿no? Si van a utilizar un método rígido, en ese caso una estrategia tendría que ser la clase magistral. Ahora, ¿con qué técnica se va a trabajar la clase magistral? La técnica podrá ser, en este caso, una exposición, clase magistral y técnica expositiva. O podrá ser la técnica exposición dialogada. Y luego tendrán que desarrollar las actividades para esta estrategia.
Y las actividades, en primera instancia, el número 1 será, primera actividad, tener acceso al material bibliográfico sobre la cual el docente está haciendo la exposición del tema. La actividad segunda será toma de apuntes y mayor información o datos sobre la exposición del docente. Una tercera actividad será un mapa conceptual sobre el tema que se ha abordado. Va a depender, por eso muchas veces no hay una sistematización exacta que nos digan entre estrategias, técnicas y actividades, a veces las acciones que se desarrollan. El estudio de caso es una estrategia. Dentro del estudio de caso podemos tener, en este caso, la técnica puede ser, ¿cómo vamos a realizar el estudio de caso? El estudio de caso puede utilizar una técnica que puede ser una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa, ¿no? Puede ser una encuesta, la técnica, puede ser un formulario de preguntas, puede ser una entrevista, puede ser un grupo focal. Entonces, el estudio de casos es una generalidad, ¿no? El estudio de casos es una estrategia y sobre esa estrategia tenemos que incorporar con qué técnicas vamos a trabajar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Sí. Sí, con ella. ¿Puede bajar su audio, por favor? Entonces, esta es la correlación que decíamos entre estrategia, técnica y actividades. Una estrategia puede ser aprendizaje colaborativo. La técnica, en este caso, se ve como técnica estudio de casos. Puede ser proyectos o puede ser debates. Y las actividades es la búsqueda del análisis, la información, la discusión, proponer hipótesis, tareas en equipos, tareas individuales. Algunos autores los estudios de caso manejan como técnicas, otros autores manejan como estrategias. Por eso les digo, no hay una diferenciación exacta entre técnicas y estrategias. Porque nosotros la estrategia significa el cómo vamos a alcanzar la competencia. Y las técnicas, en este caso, cómo vamos a posibilitar o con qué herramientas vamos a movilizar esta estrategia para llegar a la competencia. Otros autores también, por ejemplo, los debates las toman como estrategias y otros autores como una técnica. ¿Alguna otra pregunta? Y aquí tenemos, como habíamos visto en el desarrollo de la temática, diferentes métodos, ¿no? Y sobre estos también hay un gran número más de métodos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso tenemos el método simbólico, ¿no? Es aquel que, por ejemplo, el método simbólico es eminentemente verbalista, ¿no? También es denominado verbalista, porque si el método es simbólico, verbalista, en ese caso la estrategia puede ser una clase magistral. Luego tenemos el método intuitivo, que es un método que lo dejamos casi a la libre al libre desarrollo de acuerdo a la intuición. Porque hemos dicho una clase, un salón, una clase, una sala, no es lo mismo una vez con el mismo docente y los mismos estudiantes que en otra sesión.
sino que es más bien todo lo diferente. ¿Por qué? Trabajamos con seres humanos y estos seres humanos tienen necesidades, requerimientos, angustias, problemas. Entonces, por eso que muchas veces tenemos que utilizar un método intuitivo que nos dice, ¿y ahora qué hago? Si mis alumnos están con problemas o tengo poca asistencia de estudiantes por cualquier problema que fuese esto. Entonces, no significa, en este caso, improvisar, ¿no? Sino estamos utilizando un método intuitivo. Una clase magistral es justamente donde el docente hace la parte expositiva del tema. Esta parte expositiva del tema puede tener como ayuda, en este caso, va a utilizar los medios que puede ser un PowerPoint o puede utilizar la pizarra. Y la clase magistral es exposición que hace el docente y los estudiantes escuchan y toman notas, o solamente escuchan, o en otro caso pueden escuchar y tomar notas de lo que se explica o de lo que se expone. Ahora, esta clase magistral va a depender también el tipo de clase magistral, porque hay clases magistrales donde el docente permite de que pueda ser interrumpido para la aclaración de una idea. Entonces ya se hace una clase expositiva, pero mucho más compartida con los estudiantes. O el docente también puede hacer pausas, ¿no?, para poder preguntar a los estudiantes qué opinan sobre el tema que está abordando, si tienen dudas o no tienen dudas. El método, es decir, el tipo del proceso de enseñanza-aprendizaje colaborativo, algunos autores determinan que es un método, ¿no? Es un método el colaborativo. Otros establecen que es una estrategia. Aquellos que desconocen los métodos dicen entonces la estrategia colaborativa, o los otros dicen el método colaborativo. No, Carla. Usted aquí tiene los diferentes métodos, método simbólico, el método intuitivo, el método pasivo, el método activo, el método ocasional, el método semirrígido, el método rígido, el método individual, el método grupal, etcétera. Estos son métodos propios del proceso de enseñanza-aprendizaje, a pesar de que hemos dicho de que manejamos la lógica de los métodos generales que se aplican a todas las disciplinas. En este caso, el método deductivo, el método inductivo, el método sintético, el método comparativo, etc. Esos son métodos generales que se utilizan en todas las ciencias y en todas las disciplinas. Aquí ya estamos abordando métodos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, cara, en la casilla usted tendrá que poner alguno de estos métodos o busca, porque hay una variedad muy grande, una gran diversidad, una taxonomía muy grande de métodos. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, ingeniero o Sí, licenciado. No sé si me podría guiar un poco. A ver, yo ya elaboré la tarea, pero un poco en las columnas de la tabla o sea, no identifico bien, como que me chipo un poco en las columnas. Mi tema es identificación de peligros y evaluación de riesgo de puestos de trabajo en una industria. ya. Ese es el tema. Ese es el tema. Tema. Entonces, sí, mi idea es que los estudiantes visiten una industria, visiten los procesos de una industria y ellos en campo hagan un relevamiento de datos donde analicen los puestos de trabajo donde cada trabajador desarrolla sus actividades, ¿no? Este análisis de riesgo es correcto realizarlo por puesto de trabajo, no por ambiente de trabajo. Entonces, esa es mi actividad, que ellos visiten la industria, realicen un análisis de riesgo y luego preparen la matriz de riesgo y la expongan a sus compañeros en clase. Y ahí discutiremos
cómo lo hicieron, si es correcto, no es correcto. A ver, usted un poco me podría corregir. Claro, en este caso lo que usted tiene que incorporar son los contenidos temáticos que tiene ese tema. Riesgos, características de riesgos, etcétera. Los contenidos, el tema, el tema se divide en títulos y subtítulos. Entonces usted aquí en el contenido temático solamente pondrá títulos y subtítulos en esa columna. Ahora, sobre ese tema tiene que formular una competencia con los 4 elementos. Tiene que formular la competencia de ese tema. Luego, ¿con qué método va a trabajar? El primer método que utilizará será pues un método método simbólico verbalista, porque lo primero que tiene que hacer el docente va a ser explicar. Tiene que explicar en qué consiste el tema, porque no, primero se aprende la teoría y luego se sale a la práctica, a hacer el trabajo de campo. Entonces, pondrá solamente, aquí enunciará el método. Ahora, esa clase, es decir, este método verbalista, la estrategia va a ser la clase magistral. La técnica va a ser utilización de, la técnica, si es la clase magistral, la técnica va a ser exposición verbalizada por parte del docente con preguntas aclaratorias. Ahora, para este método, esta estrategia y estas técnicas, ¿qué actividades se van a hacer? Lo primero que tendrá que ser, el estudiante tendrá acceso al material bibliográfico, es decir, tendrá un libro, tendrá un texto. La segunda actividad será, los estudiantes tendrán que venir con lecturas previas sobre el tema. La actividad 3 será preguntas al docente. Los recursos y medios didácticos será PowerPoint y un puntero láser. La evaluación, ¿qué tipo de evaluación usted va a hacer sobre el contenido teórico? Entonces, ¿será una evaluación escrita o será una evaluación oral? Hasta ahí tiene la primera parte. Sigue con el mismo contenido. Entonces, luego buscará un método que va a trabajar ya la parte práctica. Será un método activo, porque sigue la misma competencia, el método activo. Ahora, ¿qué estrategias voy a utilizar? Va a ser trabajo de campo o estudio de caso. Uno de los dos puede utilizar. Un estudio de caso, porque van a ir a una fábrica, dice. ¿Cuál va a ser la técnica? Va a ser visita in situ para identificar características de los puestos laborales. Las actividades. Entonces, la primera actividad será visita a una empresa. Ahora, ¿en qué va a consistir la visita? ¿Cómo los va a relacionar usted a los estudiantes con la visita? Será visita a la empresa, entrevista entre los estudiantes y el representante de recursos humanos. Después, identificación de los puestos laborables. No sé, después tal vez, no sé si de la técnica también habrá tal vez una entrevista, una encuesta, no sé, eso tiene que ver usted. Entonces, recursos didácticos, en este caso va a ser trabajo de campo. ¿Con qué recursos? Van a hacer visita in situ. Y la evaluación después tendrá que hacer, la evaluación va a ser evaluación expositiva sobre los hallazgos realizados en el trabajo o en la visita in situ o en el trabajo de campo. Eso es todo. Ya, correcto, licenciado. Muy buena la explicación. Gracias por la ayuda. No, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Marcelo, contenido temático, dice, sería la materia que queremos dictar. El contenido temático es un tema de la materia. Un tema de la materia, no es toda la materia. Las materias están divididas en temas, tema 1, tema 2, tema 3, ¿no? O contenido temático 1, contenido temático 2, contenido temático 3. Ustedes tienen que trabajar un tema. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, licenciado, yo tenía una consulta. Según lo que acaba de explicar al compañero, yo entiendo que a esas columnas que nos ha dado, también le podemos poner fila. O
O sea, que puedo agarrar y combinar método simbólico verbalista cuando tenga que exponer algo, representarle algo a los alumnos, y también poner el método activo. Así que tendré que poner fila. Claro, en ese caso puede ¿Puedo crear, combinar? claro, en ese caso el contenido temático, una fila, la competencia es una sola, pero tal vez va a utilizar 1, 2, 3 métodos, y tal vez cada método va a utilizar 2 estrategias o una sola, eso ya depende, lógico, eso puede ir dividiendo Ah, ya. de acuerdo a la temática que va a abordar. Ah, perfecto, esa es mi duda. Gracias. Muy bueno. Liz, en una consulta, Dígame. ¿hay un número específico en cuanto a cada estrategia para cada método? No, Por ejemplo, si un método puede tener 2 o 3 o puede tener una sola estrategia. claro, no, eso va a depender de la competencia. Por eso, y en la competencia, en lo fundamental, decíamos el verbo. Entonces, en este caso, puede ser teoriza, clasifica y aplica en estudio de casos tal cosa. Entonces, esos verbos me están dando las acciones y esas acciones me van a dar, es decir, los métodos, las estrategias, las técnicas y las actividades a las cuales quiero llegar. Por ahí solamente el contenido temático es eminentemente teórico. Entonces la estrategia, la competencia estará direccionada a esa parte teórica. El método también, o los métodos, las estrategias. Como el caso de su compañero, que él quiere ir a hacer una visita a una fábrica, para identificar los puestos, los puestos que existen en el organigrama. Pero para hacer una práctica de esa índole en trabajo de campo, los estudiantes tienen que tener los conocimientos teóricos consolidados. A esos llamamos los saberes. Entonces, la segunda parte, él va a ir a hacer ya el trabajo de campo. Entonces, va a utilizar otros métodos, otras estrategias, otras técnicas también. ¿Está claro? ¿Entendió, Claudia? Perfecto. Sí, ¿Alguna otra? gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Tienen algunas otras preguntas? ¿Qué cosa desea que explique Marcelo nuevamente? ¿Me escucha, Marcelo? Pero ya acabamos de explicar, Marcelo, 3 veces cómo tienen que elaborar el trabajo. Habíamos dicho de que tienen que incorporar el contenido temático de la asignatura, un tema de la asignatura. Luego la competencia general de ese tema, una competencia general de ese tema, incorporando sus 4 elementos. Es decir, desempeño, contenido, proceso y contexto. Luego, los métodos que se van a utilizar para alcanzar la competencia. Y usted en su pantalla tiene ahí una variedad de métodos. Luego, las estrategias, es decir, con qué estrategias se van a trabajar ese tema viendo a los métodos. Luego también en la pantalla tiene las técnicas, con qué técnicas van a lograr esas estrategias. Y las actividades. Las actividades decíamos que es el medio que nos permite posibilitar técnicas, estrategias y métodos para alcanzar la competencia. Luego los medios o recursos didácticos. Dependiendo el tema que está abordando, hay que ver con qué medios, porque en algunos casos hay que utilizar laboratorios. Pueden ser laboratorios de computación, pueden ser laboratorios de física, pueden ser laboratorios de química. Y la sociedad también puede ser un laboratorio, ¿no?
Y luego le incorporan la evaluación, cómo pretenden evaluar el cumplimiento de esa competencia. Karen, estoy volviendo a repetir ya 5 veces. Es un solo tema que tiene que incorporarse en el contenido temático. Un solo tema de la asignatura que trabajó usted ya, de la competencia de la general que trabajó de la asignatura. Un solo tema. ¿De acuerdo? ¿No hay de qué, Karen? Perfecto. Regina tiene todo claro. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Hemos explicado el contenido temático. Los contenidos temáticos incorporan títulos y subtítulos del tema. Robin, yo creo que vamos a tener las notas en unos 4 o 5 días más, porque solamente me faltaría evaluar el trabajo final. El resto, todas las calificaciones están en la plataforma. No hay de qué. Robin, Alex. ¿Alguna otra preguntita? Perfecto, Percy, todo está claro. Alguien preguntaba sobre, en este caso, sobre el, el método, o en algunos casos también llaman técnica exegética. Generalmente este se utiliza en el área de las ciencias jurídicas y es la interpretación crítica de un texto. Es el análisis crítico, por eso que en derecho siempre analizan los articulados de los códigos. Se hace un análisis de los artículos. A eso llamamos, algunos autores llaman método exegético y otros autores llaman como técnica exegética. Marcelo, no le entiendo. Eso tienen que preguntar, por favor, Marcelo, en la coordinación del programa. Si no me equivoco, es 64, es la nota mínima aprobada. Dicen, por favor, ¿me puede explicar un poco sobre la evaluación proceso, la última fila del cuadrito que nos dio? Ya, en ese caso va a depender todo de las actividades que van a desarrollar los estudiantes. Si va a haber una clase magistral, ¿cómo usted va a evaluar la clase magistral? ¿Será una evaluación escrita? ¿Será una evaluación oral? Si hay un trabajo de campo, ¿cómo usted va a evaluar ese trabajo de campo? Entonces será, como el caso de su compañero, dice que van a presentar un informe y van a exponer el informe. Entonces, presentación y exposición de informe, la evaluación. La evaluación siempre tiene que mirar las actividades. ¿Está claro? Sí, Listen, está claro, gracias. Ese tema ustedes van a abordar con muchísima más profundidad en el tema que les corresponde sobre evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, con mayor profundidad, los 3 tipos de evaluación: la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Sí, Oreste, se está grabando y se va a subir también a la plataforma la grabación de hoy día. Diga, Carla. Mae, o es teoría.
Entonces, en los métodos yo tengo explicar, enseñar, afianzar, enseñar, aclarar, dependiendo en cada uno de los títulos de mi tema. Pero, disculpe, aclarar no es un método. Ya, lo que pasa es que eso quiero que me explique. Pero aclarar no es un Que, método, ¿no? Aclarar es una acción, entonces será una retroalimentación en la clase, que puedo ponerlo en actividades. en actividades. En este caso yo tengo No le escucho, Carla, no le escucho, aumento un poquito el volumen. Listen, Ahora sí, soy Yanine. perdón, Yanine. Le decía que uno de los títulos es la diferencia que hay entre los registros contables. Entonces, ahí, después de haber hablado de la característica de los asientos contables, yo tengo que aclarar algunas diferencias, dejar claras, digamos, dejar puntuales algunas diferencias. Claro, pero en ese caso ya eso sí se asume, eso de que usted va a dar primeramente, será pues una clase magistral o una exposición magistral sobre los temas, sobre el tema abordado sobre asientos contables. Entonces, ahí va a tener usted, utilizará el método verbalista, ¿no? El método será verbalista y la estrategia será una clase magistral. Entonces será una clase magistral con reforzamiento y aclaración sobre terminología utilizada. Ya disculpe la insistencia y no estoy entendiendo. En el método yo ahí tendría que poner método verbalista o tengo que... Método verbalista, porque usted va a hacer una clase magistral. ¿A eso se refiere? Exacto. Claro, exacto. entonces el método es verbalista porque usted va a verbalizar, va a hacer una exposición verbal. Entonces el método es verbalista y la estrategia será clase magistral, expositiva y aclaratoria sobre terminología técnica, contable. Ya está, ahí tenemos la estrategia. La técnica será utilización de, en este caso, la técnica va a ser clase expositiva, ¿no? Exposición aclaratoria, con intervalos y participación de los estudiantes. Y ahí va a sistematizar sus actividades. La primera actividad, los estudiantes tienen que tener acceso al libro de contabilidad. Entonces la segunda será la exposición del docente. La tercera será preguntas intercaladas o preguntas del docente o preguntas de los estudiantes. Entonces va desarrollando las actividades, va sistematizando las actividades para llegar a alcanzar a la competencia. Ya. Ahora está mucho más claro, ¿no? Sí, ahora sí está perfecto. Muy bien. Estaba confundida. Gracias. No hay de qué. ¿Cuál es su pregunta, Carla, Eva? Gracias. ¿Alguna otra preguntita más? Bien, no habiendo más preguntas, entonces me queda todavía, me quedo en espera de aquellos trabajos que no hayan subido todavía a la plataforma. Y no duden, les dije, de que si necesitan material, cualquier otra situación, cualquier otra colaboración, en hacérmela avisar, pero sí me tienen que dar algún tiempo porque a veces no se puede despachar muy a la brevedad posible. Bien, entonces quedamos en eso. Gracias a ustedes, ha sido un bonito grupo, hemos podido interactuar muy bien. Que tengan buena noche.